Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal, Cable Plus contigo lo fundamental. Que se unen justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Hola, bienvenidos nuevamente al programa Salud Conectada del canal Cable Plus y la Clínica Sommer, un programa que hacemos para toda la comunidad para que conozcan todos los temas de salud de mano de nuestros profesionales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que muchos hemos escuchado hablar, pero que a veces no conocemos muy a fondo, y es el BPH y el cáncer de cuello uterino. Por eso tenemos una invitada muy especial de nuestra clínica. Ella es la doctora Ana Lucía Jiménez, ella es ginecobstetra de nuestra clínica. Bienvenida, doctora. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias a ti, Doc, por sacar este tiempo para acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestro tema. Vamos a hablar un poquito del contexto y de terminología en cuanto a este tema importante del día de hoy, y es qué significa BPH y cómo se transmite. Bueno, entonces el BPH hace referencia al virus del papiloma humano. Como está en su nombre, es un virus. La transmisión es contacto persona a persona. La parte más importante o la que tiene un mayor significado a nivel de salud es la parte sexual, con ciertos genotipos de BPH que son factores de riesgo para el 99% aproximadamente de los cánceres de cuello uterino. Entonces eso lo hace un tema tan relevante en este momento. Entonces, podemos decir que hablar de BPH hoy en día es común. El VPH realmente es un virus más común de lo que pensamos. Aproximadamente el 85-90% de las personas que hemos tenido vida sexual activa o que tenemos vida sexual activa podemos haber estado en algún momento de nuestra vida en contacto con VPH, pero realmente no todas las personas van a estar con la infección persistente. Recobra importancia en el momento en que esa infección por VPH se vuelve persistente, porque ahí empieza a generar unos cambios a nivel celular que puede generar ya como tal la enfermedad, el cáncer de cuello uterino. Doctora, es decir, ¿qué tipo de personas o desde cuándo las personas tienen mucho más riesgo de tener BPH? Bueno, entonces el riesgo del contacto con el VPH y de adquirirlo se da en el momento en que tenemos nuestra primera relación sexual. Pero es importante aclarar que el riesgo de que genere patología cervical ya se da después de los 25 años. ¿Por qué? Antes pensábamos que luego de 3 años de inicio de vida sexual podíamos encontrar cambios celulares asociados a VPH, y por eso las indicaciones cuando yo empecé a estudiar medicina, que fue hace más de 10 años, eran primera citología luego de 3 años de inicio de vida sexual. ¿Qué hemos descubierto con esto? Que realmente los grupos que están más expuestos al cáncer de cuello uterino son después de los 25 años, independientemente de la edad de inicio de vida sexual. ¿Por qué? Antes de los 25 años, el sistema inmune de la persona limpia muy bien el VPH. ¿Por qué digo persona y no mujer? Porque realmente el contacto es tanto de hombres como de mujeres. El cáncer de cuello uterino se da en las mujeres, pero la infección se puede dar en hombres y en mujeres y se transmite entre ellos. Eso te iba a preguntar precisamente en este momento, doctora, y es porque a veces decimos BPH y lo relacionamos mucho a que le da a las mujeres. En los hombres, ¿cómo se manifiesta y por qué es importante también que ellos lo reconozcan? Bueno, en los hombres las manifestaciones pueden ser cáncer de pene, cáncer de garganta, cáncer anal cuando son hombres que tienen sexo con hombres y son receptores, y realmente la infección puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero por ahora el tamizaje solamente se hace para mujeres para cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque normalmente los tamizajes se hacen en enfermedades que son de muy alta prevalencia, de las que conocemos muy bien como el curso de la enfermedad y que tenemos como los tiempos para identificar y tratar. Entonces, el cáncer de cuello uterino es un cáncer muy prevalente a nivel mundial
mientras que el otro tipo, pues los otros tipos de cáncer no son tan frecuentes, entonces por eso, y no conocemos también su historia natural, cuándo empieza, cuándo se da, entonces por eso no hay un tamizaje para hombres, sino solo para mujeres, y en el caso de cáncer de cuello uterino. Especifiquemos un poquito más y contémosle a las personas cuál es esa relación. Entonces, la relación del BPH con el cáncer de cuello uterino, cuando las células del cuello uterino, que es el cuello de la matriz es el útero donde se van a formar los bebés, cuando el virus entra dentro de la célula, lo que hace es, de cierta forma, hacerle inmune a la muerte, la hace una célula inmortal. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa célula inmortal va generando mutaciones y mutaciones, entonces es una célula que se va enfermando. Esas células se multiplican y ahí es cuando se va generando el cáncer. Eso no pasa después de un mes, de 6 meses o de un año de la infección. Eso pasa aproximadamente luego de 10 años. Por eso el tamizaje de BPH que hacemos actualmente, que es detectando el virus como tal, ese tamizaje lo hacemos cada 5 años. Porque en esos 5 años damos tiempo a que pronto haya habido infección, pero que se haya limpiado, por decirlo de alguna manera. Y cuando detectamos BPH, entonces lo que hacemos es que ya no damos 5 años para el próximo control, sino que lo hacemos en 1 año, 18 meses, para verificar si ya no tenemos la presencia del virus en esas células o si la tenemos, y hacemos exámenes pues para mirar si hay cambios a nivel celular, que sean pues lesiones premalignas, que es lo que normalmente estamos buscando, o malignas. Doctora, necesariamente si una persona tiene BPH va a tener cáncer de cuello uterino. No, ¿Sí o no? afortunadamente no, porque realmente si todas las personas que tuvieran contacto con BPH fueran a tener cáncer de cuello uterino, pues el cáncer de cuello uterino sería muchísimo más común de lo que ya es. Pero no, el sistema inmune lo que hace es que después de que entra en contacto con el BPH, empieza a guardar ese virus y a dormirlo dentro de las células, a controlarlo y a evitar que haga todo el cambio a nivel pues, de las células y a nivel de todo el proceso de replicación celular. Entonces, por ejemplo, si 10 personas tenemos con contagio de VPH, de esas 10 personas, más o menos 9 personas van a limpiar solitas la infección. Y de esa persona que queda, realmente no necesariamente va a desarrollar el cáncer, porque también puede que la resuelva un poco más lento o puede que la tenga, pues. Más bien, con 100 personas, una desarrolla cáncer de cuello uterino. Entonces, realmente no es tan alto. En 10 puede seguir persistente la infección y en una se puede desarrollar el cáncer. Muchas gracias, Doc, por esa información. Pasemos entonces ahora un poquito a la parte de síntomas y alertas. ¿Qué síntomas tiene el BPH, o el BPH puede pasar desapercibido y no nos damos cuenta si no nos hacemos una de esas evaluaciones, exámenes que tú nos estás contando? La infección por BPH realmente es una infección que va a ser generalmente asintomática. Entonces, por eso la importancia del tamizaje. En el tamizaje es como si cogiéramos un colador y en ese colador pusiéramos personas, no pacientes. Los pacientes son personas enfermas, pero entonces ahí metemos personas que están totalmente asintomáticas. Ahí que buscamos encontrar esas personas que tienen la infección por BPH. Entonces, ¿por qué es importante el tamizaje? Porque se hace en personas sanas, que el BPH es eso principalmente. No da ningún síntoma, no hay ninguna alerta al principio. ¿Cuándo hay alerta por BPH? Cuando ya se forma un cáncer de cervix, que no es la idea ya hacer el diagnóstico porque a veces puede ser muy tardío, o sea, a veces ya pueden estar en estadios avanzados, metástasis, cuando ya no podemos hacer nada. Pero, ¿qué es importante entonces? Uno, el tamizaje se debe hacer cuando uno está sano, así no sienta nada, y por eso es lo importante, detectarlo a tiempo para pues, poder hacer un seguimiento adecuado y poder evitar el cáncer. 2. Si me hablas de factores como que nos llamen la atención, de situaciones que nos llamen la atención, ya sería como en el caso de que tengamos un cáncer de cervix. ¿Qué sería eso entonces? Flujos muy fétidos que no mejoran con ningún tratamiento, sangrado vaginal espontáneo intermenstrual o sangrado vaginal con las relaciones sexuales. Esos son síntomas muy importantes del BPH.
Del de- BPH no, perdón, del del cáncer de cuello uterino. Es decir, el BPH inicialmente es asintomático, lo mejor que hay que hacer es prevención, es hacerse el tamizaje para poder conocer qué debemos hacer y qué no. Pero cuando ya eso avanza, que no realizamos el tamizaje, que no tuvimos prevención, ahí ya llegan las alertas, que es ya alerta por el cáncer de cuello. Que ya lo que Por el hacemos cáncer de es no tamizaje, sino diagnósticos. diagnósticos. Entonces, ahí las personas ya deben tomar como decisión y qué deben hacer, a quién deben acudir, a dónde se deben presentar. Entonces, pues idealmente consultar pues con un ginecólogo por lo Ujú. menos para poder dar la orientación sobre esos síntomas, mirar si hay lesiones que nos sugieran cáncer, si hay que hacer algún tipo de estudio adicional. Y ya después, si se confirma un cáncer de cuello uterino, lo que hacemos es remitirlo al ginecólogo oncólogo, que es el subespecialista que se encarga directamente de la patología oncológica ginecológica. Así es. Doc, ¿con qué tanta frecuencia se debe hacer la citología? Y especifiquemos nuevamente esa prueba del BPH y dependiendo pues de la edad y de también como las relaciones sexuales y demás contactos que ellos tengan. Listo. Entonces, la citología, Ujú. la que conocemos como el Papa Nicolau, la empezamos a hacer a los 25 años. 25. Entonces, hacemos primera citología a 25 años, segunda citología al año, o sea, a los 26 años. Si estas dos citologías están bien, hacemos una tercera citología tipo Papa Nicolau a los 29 años. Ya, todas estas citologías salieron bien. A los 30 años iniciamos ya con el tamizaje de BPH. Entonces, en el BPH, lo que hacemos en ese tamizaje es buscar los genotipos que nos aumentan el factor de riesgo para cáncer de cervix. Habitualmente nos van a dar 4 reportes, el de 16, 18, otros serotipos grupo A y otros serotipos grupo B. En este, ya dependiendo de si sale positivo o negativo, ya hacemos un seguimiento. Si sale negativo, lo hacemos cada 5 años hasta los 60 años. Si sale positivo, dependiendo del genotipo para el que salga positivo, tomamos conducta o de hacer seguimiento con otro tamizaje de BPH al año y medio o si llevamos a un procedimiento llamado conización, pero ya eso pues es con cada paciente. Súper importante tener esto en cuenta porque a veces digamos que para las personas es un tabú hablar de la parte sexual, de que debemos hacernos diferentes exámenes como mujeres y también como hombres porque sabemos que también a ellos les afecta esto. Aparte de esos exámenes periódicos, ¿qué otras recomendaciones para prevenir tanto el BPH como el cáncer de cuello uterino debemos tener en cuenta? Bueno, entonces, para la prevención, muy importante la información. O sea, estos espacios son muy importantes porque realmente cuando conocemos qué es lo que debemos prevenir, es el primer paso de prevención. Segundo, tenemos en este momento la vacuna para BPH. Esta vacuna está incluida en el PAI, desde los 9 años hasta los 17 años para las niñas y desde los 9 hasta los 14 años para los niños. Esto no quiere decir que solamente esta población se pueda vacunar. Nos podemos vacunar todas las mujeres y todos los hombres, solo que ya es con costo, pero es una inversión que puede valer la pena porque va a prevenir una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Muchas gracias, Doc. Vamos entonces a un corte de comerciales y ya volvemos nuevamente con el programa Salud Conectada. Les recordamos que el tema del día de hoy es BPH y cáncer de cuello uterino. Los esperamos. Cable Plus, contigo lo fundamental. ¿Sabes qué nos impulsa? Esta tierra que nos inspira y nos motiva cada día. Y aquí está la Clínica Sommer de Río Negro. Para hablarte de un sueño que avanza paso a paso, haciéndose realidad, al traer a esta región los servicios más especializados y complejos. Dar siempre una mano a cada paciente nos ha llevado a desarrollarnos con tecnología, infraestructura e investigación, buscando ofrecer todos estos componentes en un solo ecosistema de salud, integrado en una red con servicios tan complejos como un centro de trasplante de órganos y tan vital como un primer nivel de atención. En nuestra clínica, cada día es una oportunidad para retarnos a ser mejores, inspirados en los pacientes, en sus familias y en los colaboradores.
Ser integrales nos da la posibilidad de acompañar diferentes procesos de la vida de nuestros pacientes a través de un gran equipo humano que nos enorgullece y que nos motiva a ser mejores para ellos. Una clínica en donde lo encuentras todo, con resultados de excelencia, seguridad del paciente y visualizando a la persona de una manera integral. Una gran compañía que avanza todos los días para ofrecerte mejores servicios y que busca un mundo mejor, dejando huella en las generaciones presentes y futuras. Este es nuestro escenario, en donde la vida nos inspira y en donde siempre encontramos una oportunidad para servir. Cuando el camino parece incierto, te damos la guía, nunca un desierto. Control, esperanza, un nuevo día. Hola, bienvenidos nuevamente al programa Salud Conectada del canal Cable Plus, la Clínica Sommer, y también lo pueden ver por la red Oriente. Queremos que este programa llegue a muchas personas para que conozcan de prevención, de salud, de exámenes y demás en compañía de los profesionales de nuestra Clínica Sommer. El día de hoy estamos con la doctora Ana Lucía Jiménez, ella es ginecobstetra de nuestra clínica y estamos hablando sobre el BPH y el cáncer de cuello uterino. Anteriormente, antes de salir a comerciales, estábamos hablando sobre la vacuna del BPH que la podemos encontrar en el PAI. Esta vacuna es gratuita. Doc, recordemos quiénes se la deben aplicar y dónde la pueden encontrar. Entonces, es gratuita para niñas entre los 9 y 17 años y para los niños entre 9 y 14 años. La pueden encontrar en sus respectivas IPS, pero también se puede poner por población mayor, independientemente de que haya iniciado o no vida sexual. Esto es muy importante porque hay mujeres u hombres que piensan que por ya haber iniciado vida sexual no se pueden poner la vacuna y realmente sí se puede aplicar. Estas personas ya las pueden encontrar en cajas de compensación familiar, en algunos sitios, pues EPS, IPS básicas. Ya estas sí tienen un costo, y el costo varía mucho dependiendo del lugar, pero sí sería una buena inversión. Doc, ¿es real que las personas que ya tienen el virus del papiloma humano se pueden vacunar con esta vacuna del BPH? Realmente sí. Recordemos que la vacuna del BPH cubre principalmente dos genotipos, que son el 16 y el 18. Estos genotipos son los que representan mayor factor de riesgo para cáncer de cervix, a pesar de que hay otros grupos que también representan riesgo, pero es un poco más bajo que estos. Entonces, si una persona tiene una infección por uno de los otros genotipos, se pudiera poner la vacuna. Y también es muy importante añadir que hay estudios en este momento donde se está viendo si la vacuna o qué papel tiene la vacuna como un coadyuvante en el tratamiento de cáncer de cervix. O sea, incluso pacientes con cáncer de cervix están siendo vacunados cuando están en estadios tempranos. Pues eso es como algo que ha estado en estudio en los últimos años. Súper top. Hablemos entonces un poquito ahora de esas creencias, de esos mitos, de esos comportamientos, porque sabemos que a veces hablar del BPH para las personas es como tabú, tanto con sus hijos como con sus parejas y demás. Pero primero, Toco, ¿qué mitos te gustaría desmentir que de pronto te llegan tus pacientes a consulta? Que no, que eso solo le da a las mujeres, que no, que eso sí o sí es cáncer de cervix. ¿Qué mitos te gustaría desmentir en este momento sobre el BPH? Bueno, mira, justamente hace pocos días he tenido pacientes muy angustiadas porque se han enterado de que sus exparejas han tenido VPH o que han tenido como un contacto previo con alguien a quien en teoría tenía la infección. La angustia, ¿por qué? Entonces, primero, uno, porque piensan que el VPH es igual a cáncer de cervix. Realmente el BPH es el factor de riesgo más importante para cáncer de cervix. Eso no es un mito. Pero, como ya lo vimos anteriormente, no necesariamente. La infección se va a limpiar en la mayoría de las personas. Entonces, tener contacto con BPH, tener infección en algún momento de la vida con BPH, no es igual a tener cáncer de cervix. Esa es la primera cosa. La segunda, que si tengo de pronto en algún momento de la vida conocimiento de que mi pareja tenía VPH o tiene VPH,
es una infidelidad. No, eso también angustia mucho a hombres y a mujeres casi que por igual. Piensan que si hay un diagnóstico o una citología, un tamizaje de BPH positivo, entonces mi pareja me fue infiel, porque es que llevamos 5 años, llevamos 10 años. Realmente, pues, en general, el BPH es una infección que puede ir y venir, que el sistema inmune la puede controlar, en algún momento puede reaparecer, pero se puede volver a controlar. Entonces, a ciencia cierta, la única forma de saber si esa persona es quien me contagió es que esa persona haya sido la única persona con la que yo haya estado en mi vida. Pero no tenemos conocimiento de en qué momento mi pareja se contagió, porque eso pudo haber sido previo a mí, entonces no es como garantía de una infidelidad. ¿Qué otro mito? Entonces, que si mi pareja tiene BPH, pero mi paciente, pues o yo tengo menos de 25 años, entonces me tengo que hacer una prueba para ver si yo tengo BPH. No, no cambia la conducta. O sea, si yo tengo una paciente que descubrió que su pareja tiene BPH y tiene menos de 25 años, la conducta sigue siendo igual. Entonces, a los 25 años se hace el tamizaje. ¿Por qué? Porque el sistema inmune va a cumplir su trabajo de limpiar el virus. Entonces, no hay que angustiarnos al respecto. Otros mitos, que es más de mujeres. Realmente ya vimos que la transmisión se da entre mujeres y hombres, o entre hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, realmente no es de las mujeres. Así que el cuidado tampoco solo es de las mujeres, es de ambos. Por eso es muy importante que como papás empecemos a vacunar a nuestros niños, porque además así también, estamos disminuyendo la incidencia de cáncer de cuello uterino en la población femenina y también los estamos protegiendo de otros tipos de cánceres a ellos, que probablemente no son los más prevalentes, pero que pues también prevenirlos es algo bueno, porque nadie está libre de un cáncer. Muchas gracias, Doc. Yo creo que aquí desmentiste muchas de las preguntas que nuestros televidentes se podrían haber estado haciendo en casa. También cuando tú hablabas, a veces el BPH y estos temas son de muy difícil comunicación con los hijos o con las parejas. ¿Qué consejos les podemos dar a ellos para que hablen abiertamente de este tema que es muy importante y que aparte requiere de demasiada prevención, incluso desde que estamos pequeños con la vacunación? Pues creo que una de las cosas importantes es normalizar desde hablar de sexo, porque es que cualquier cosa que tenga que ver con sexo, con intimidad, genera mucho tabú todavía en nuestra cultura y realmente eso también va a hacer que genere mucho tabú hablar de infecciones de transmisión sexual. Una cosa que se nos viene muy fácil a la mente cuando hablamos de ITS es una mujer promiscua, un hombre promiscuo, es que sale con un montón al tiempo. Realmente no. Creo que ya lo he dicho antes en alguna parte, y es que hay un dicho que es: lo que hace más peligroso al diablo es que él hace creer que no existe. Digamos que eso aplica mucho para las ITS. Realmente lo que más peligro, pues lo que genera más peligro del contagio con ITS hace que haya un diagnóstico mucho más tardío, un tratamiento tardío, es el hecho de que nos hacen pensar que solamente las personas que tienen varias parejas al tiempo, que personas en ciertos oficios están expuestas, y realmente no. Realmente cualquier persona que tenga vida sexual activa, así sea con un solo compañero o con una sola compañera, está expuesto a tener una ITS. Entonces esto no solo aplica para BPH, esto aplica para herpes, aplica para VIH, aplica para sífilis. Y la otra cosa es que si a uno le hacen un diagnóstico de una ITS, no es ni la primera ni la última persona. Las ITS son muy frecuentes a nivel mundial. Entonces, ¿qué es importante con ellas? Uno, lograr saber eso, el conocer eso, que no son cosas tan raras, o sea, que tener un BPH puede ser como tener una hipertensión, como tener una diabetes. Nadie tiene miedo de hablar de su hipertensión o de su diabetes. ¿Por qué generar miedo para hablar de una infección como es el BPH, que es tan común? Dos, que necesitamos tener un tamizaje anual, un tamizaje de BPH
según las indicaciones que ya había dado previamente, pero también un tamizaje de otras ITS, entonces tamizaje de VIH, tamizaje de sífilis, tamizaje de hepatitis B. Entonces es muy importante como hacerlo muy cotidiano. Normal. Pues exacto, normalizarlo, o sea, no es bicho raro quien lo tenga, no es una mala persona quien lo tenga, no es suciedad, porque esa es otra cosa, que cuando a una mujer le dicen que tiene papilomavirus, es como si le hubieran dicho que tiene, no sé, supongo que la peor lepra de la vida, pues en la época en la que la lepra era tan mal vista y tan estigmatizada. O sea, las mujeres también nos estigmatizamos con ese diagnóstico. No, es una cosa normal, tiene tratamiento, tiene diagnóstico, tiene seguimiento, se puede prevenir. O sea, Se puede prevenir, total. no hay lío. Doc, es muy difícil a veces para las parejas en su casa, porque tú decías que puede tener una sola pareja sexual y pueden ser esposos y pueden llevar mucho tiempo de estar casados en su casa, pero resulta que una persona de los dos les dio VPH. ¿Cómo debería tener esa comunicación con su pareja? ¿Qué le debería recomendar? ¿Los dos deberían ir juntos al centro de salud? ¿Cuáles son las recomendaciones de cuidado dentro de su hogar? Pues primero, respirar. No dejarse llevar como por el pensamiento, la sensación de infidelidad que puede generar un diagnóstico de una ITS. O sea, la historia natural del VPH no es una historia natural donde la infección se dé en muy pocos meses, pues, o mejor, como que, no, mi esposo, entonces fue mi esposo porque yo solamente los últimos 5 años he estado con mi esposo y yo antes no tenía VPH y ahora tengo VPH. No, realmente por la historia natural el VPH pudo haber sido adquirido hace muchos años atrás por la Y pareja. se desarrolló. Sí, y aparece, entonces no, o incluso puede ser la misma persona quien se la pegó a él, pues o que la adquirió en otra parte, en otro momento de su vida. Y el esposo tampoco debe estigmatizarla por eso, porque entonces si el esposo dice, no, es que ella entonces me fue infiel porque tiene VPH, yo nunca he tenido, no. Así es, Doc. Muchas gracias por todas esas recomendaciones. Yo sé que aún nos quedan muchas preguntas y también muchas información por conocer de este tema tan importante. El día de hoy llegamos al final del programa Salud Conectada. Gracias a la doctora Ana Lucía por acompañarnos el día de hoy. Pero antes de que ella se despida, queremos que ella nos deje el mensajito con el cual las personas que nos están viendo el día de hoy se deben quedar. Lo más importante es saber que VPH, infección por papilomavirus humano, no es igual a cáncer de cervix y que lo que debemos hacer es tamizaje antes de presentar cualquier síntoma o signo de alarma para poder prevenir el cáncer de cervix. Muchísimas gracias por la invitación. Así es. Nos vemos en una próxima emisión. Cable Plus contigo lo fundamental. que se unen justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Cuando el camino parece incierto, te damos la guía, nunca un desierto. Control, esperanza, un nuevo día. En Cable Plus cuidamos tu alegría. Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta y